Hola, Fabuladies, ¿cómo están? Hola, Fabulady. Hola amiga, buenas tardes. Hola comunidad Fabulady, ¿cómo están? Y Fabuliboys. Hoy tenemos un tema súper interesante que estoy segurísimo le va a interesar a la comunidad Fabulady. No solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y aquí, Fabulady, me gustaría hacerte una pregunta. Échala. ¿Te acuerdas cuando finalizaste algún tipo de relación amorosa? ¿Qué fue lo que hiciste o cómo te fue en ese duelo de esa relación? Claro que sí, Fabulady. Yo creo que el término de una relación amorosa, llámese novios, peores nada, esposos, el título que le quieran poner, yo creo que es uno de los sentimientos, al menos para la mujer, de las cosas más fuertes que vive uno, siempre y cuando estés enamorada. Si no estás enamorada y nada más como que pasó de noche la relación, pues igual pues lo tomas como sea, ¿verdad? Pero sí, claro, por supuesto, ¿cómo olvidarlo, Fabulady? Pero ¿sabes qué? Después de la musiquita te cuento el chisme. Y para los que no nos conocen, mi nombre es Gaby. El mío es Anne y juntas somos Fabuladies. Y a ver, Faulady, cuéntame ese chismecito así en breve para que presentemos a nuestra invitada del día de hoy. Pues no hay mucho que contar, o sea, bueno, sí, es una larga historia, ¿verdad? Que igual y pudiera ser tema, este tipo de experiencias para otro episodio. Hoy tenemos a un especialista que nos va a contar a detalle cómo se vive un duelo, pero pues nada más como para ponerte en contexto, lo único que te sé decir pues es una situación muy dolorosa donde por mucho tiempo tratas de, ¿cómo se dice? ¿De hacerte la idea? No, 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 se me olvidó la palabra. Una hora después. Espérame, espérame. Por mucho tiempo, pues lo procesas, ¿no? Yo creo que las mujeres, como somos muy sentimentales, al menos yo soy muy sentimental y muy sensible, aunque a veces no lo parezca, el tiempo en el que procesas todo este, pues, duelo, sí, sí te pega. Yo te puedo decir que, lloras mucho, tratas de buscar la situación, en qué fue lo que hiciste mal, qué fue lo que pasó. Incluso tratas de justificar al de enfrente. O sea, son muchas cosas. No quisiera yo entrar en detalles porque también pienso que ahorita, que ya lo veo desde fuera, porque ya tiene pues muchísimo tiempo, pues ahorita estoy ya en el proceso de olvidarme de esa situación. Sin embargo, eso no quiere decir que yo como que lo bloquee de mi mente, sino lo que hago es tomar lo bueno, incluso agradecer a la persona y decirle, pues mira, gracias porque aprendí mi lección. Creo que por algo tenía que suceder esa situación y es como que ponerle una raya más al tigre. ¿Y tú, Fablady? A ver. Ay, no, sí, no, si te platico, Faulady, no terminamos hoy, pero creo que sí es muy importante definir, yo creo que qué es el duelo en unas relaciones, y creo que para eso vamos a platicar con la psicóloga Yamira Sánchez, quien desde una manera profesional yo creo que nos va a orientar un poquito de qué hacer en este caso cuando tienes un duelo en una relación, porque a veces es más fácil cuando tú terminas la relación porque ya estás harta, porque fuiste infiel, porque ya no quieres a esa persona, porque tienes otra persona, por lo que haya sido. No estoy diciendo que sean las condiciones correctas, ¿no? Pero es más fácil a cuando a ti te lo hacen, porque creo que esa es donde la parte más dolorosa. Cuando los dos lo hacen porque ya están de acuerdo, ya es como que de mutuo acuerdo, pues tal vez puede ser un poquito más fácil, claro que está el apego y otras cosas, pero cuando te terminan, ahí es donde creo que es más doloroso. Nuestra invitada de hoy es una psicóloga muy, pero muy buena, que tuvimos la oportunidad de tenerla en un episodio cuando hablamos de las hormonas, llevemos la fiesta en paz, y nos quedamos con el pendiente de hacer un episodio directamente con ella. Así que Yami muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos y platícanos de ti.
Hola chicas, buenas noches, gracias por la invitación. Me encanta estar con ustedes. ¿Qué quieres que te cuente de mí? Mejor te cuento del duelo. Va, va. Y ahorita platicamos de ti. A ver, Muy cuéntanos. bien, les escucho en su introducción y sí, solo quería comentar esto. En todos los años de experiencia trabajando con parejas en la terapia, sí quiero decirles que no hay una diferencia por género de si sufrimos más las mujeres o si sufren más los hombres. No hay una diferencia. A lo mejor estamos acostumbradas que lo externamos más o como somos mujeres, no estamos en grupos de amigos donde se reúnen para hablar de esa situación, ¿no? Pero básicamente no es una cuestión que haya diferencia por género. Se sufre igual. De hecho, en la consulta he tenido muchísimos chicos que llegan porque se acabó la relación y no saben cómo continuar la vida. Entonces, quería aclarar esto. ¿Y qué es el duelo cuando termina una relación? Vamos a aclarar. Duelo es esto que sucede cuando termina algo, cuando algo pierdes. Eso es el duelo. Se le llama duelo a ese momento donde uno está procesando una pérdida. Inclusive, no siempre es dramático. Cuando una pareja de novios deciden casarse, dejar de ser novios para ser esposos también es un duelo. Lo que pasa es que como no está implicando sufrimiento, no lo registramos. A veces hemos escuchado de ay, no sé si estoy muy segura de que me voy a casar, o me estoy equivocando, o mejor voy a cancelar, o no, no quiero formalizar, y es un miedo inconsciente porque está muriendo el noviazgo y no sabemos qué va a pasar después. Este es un duelo que no lo vemos siempre como duelo porque no sentimos que estamos perdiendo nada. Ahora bien, los duelos complicados es, bueno, cuando implica sufrimiento, se acabó la relación. El más doloroso es cuando no lo esperas. Es el más doloroso. Porque no lo vi venir. Y ahí entra en primer lugar el fallecimiento de uno de los dos. Al final de cuentas, cuando estás en pareja y esta pareja formaliza y es su matrimonio, tenemos que tener la conciencia que uno de los dos va a enterrar al otro. Esto es indiscutible. Claro, pero en este caso, como no sabes cuál de los dos, pues Exactamente. El que no lo te recibe preparas. siempre es el que lo sufre más o a quien le cuesta más trabajo porque es algo que uno no espera. Y uno al final termina creyendo en el amor eterno, ¿no? Entonces, uno no lo espera y esto de no esperarlo, porque además la mayoría de las veces cuando la persona fallece, no estabas con problemas, era una relación, había una cosa formal, un matrimonio, y entonces uno de los dos fallece y se va. Es muy difícil. Es el más difícil porque se perdió no solo a la persona, se perdieron los planes, se perdió el futuro, se perdió prácticamente todo lo que te enlazaba con esa persona. Bueno, claro, es más difícil si la persona fallece en un accidente inesperado, ¿verdad? A que si fallece por una enfermedad y estamos trabajando en eso. Pero ese es el duelo más difícil en una relación, porque además no hay esperanza, porque no va a regresar, no hay posibilidad de nada, ¿sí? Y tú no lo querías, ni la otra persona tampoco. Nadie quería que eso sucediera. Y ahí que se hace, solo se requiere terapia. Efectivamente, yo creo que, bueno, hablando por mí, lo que te duele al final es que te quedas sin eso que tú ya construiste en tu cabeza. Porque cuando tú estás en una relación, pues vas construyendo ideas, porque al final son ideas, ¿no? Vas construyendo tu castillo de, ¿cómo lo podríamos decir? Tu castillo de chocolate, de bombones y de dulce y de miel y todo tú lo estás construyendo en tu mente, ¿no? Y pon tú que a lo mejor la relación es buena, pero por alguna situación, vamos a pensar el de enfrente pues conoce a otra que prefiere irse con la otra, ¿no? Y entonces a ti te está como sacando de la ecuación, ¿no? O sea, estoy hablando de un noviazgo. Cuando sucede esto, pues realmente, como dices tú, no te lo esperas. Y aunque a lo mejor ves señales en el camino,
pero tú dices, no, porque todo está bien. Entonces, cuando te agarran en curva y te dan la noticia de que pues a lo mejor se quieren dar un tiempo, ya sabes, ¿no? Te lo disfrazan de esa manera. Entonces, pues tú dices, pues, ¿qué pasó? Después te enteras de que el fulano tiene otra mujer, pues entonces es cuando te cae a ti el balde de agua fría y ya no sabes cómo manejarlo. Te rompe todo lo maravilloso que ibas a tener en esa relación. O sea, se acaba como que el futuro, como dices, no hay nada, ya se acabó. Y por Es que eso es que la mujer, pues pienso yo que se le derrumba todo el castillo y es cuando sufre. Pero Ale, también se le derrumba al hombre, ¿eh? Porque pasa lo mismo con el hombre. También la mujer pide tiempo y también se va y también luego descubrimos que está con otra persona y también se le cae el castillo. Pero fíjate, algo que acabas de mencionar que es súper importante que puntualicemos. El fulano se va. Cuando hablamos de que nos deja alguien por infidelidad, por otra o porque se acabó la relación, es el fulano. Hay un enojo cuando se muere. Seríamos incapaces de decir, ay, el fulano se murió. Seríamos incapaz. Decimos, se murió mi marido, el amor de mi vida, ¿sí? Y entonces no hay enojo, hay un dolor. Y entonces el duelo se va viviendo de diferentes maneras, estas emociones que se van presentando según lo que sea. Porque a veces, sí, no podemos generalizar porque hay personas que no, nunca ven las señales, hay personas que sí ven las señales, pero no quieren acabar la relación. En ocasiones la relación está acabada hace muchos años y dicen, todos lo sabían menos ellos, ¿no? Y se vive el duelo de manera completamente diferente. Y lo mismo pasa. Pareciera que hay más sufrimiento en las mujeres, pero la realidad no es así, es igual. Lo que pasa es que nosotras lo externamos más, lo compartimos más y los hombres lo hacen menos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una cultura y en una sociedad en la que no es bien vista que el hombre esté sufriendo porque se acabó la relación. Y si está bien visto que la mujer puede sufrir y decir, ay, el fulano vamos a matarlos todas. Si nos vamos a la cultura, si nos vamos a lo social, hay más canciones que hablan de los malditos que de las malditas. Entonces, es general, pero vamos a enfocarnos. Si se acaba mi noviazgo, es un tipo de duelo. Si se acaba mi matrimonio, es otro tipo de duelo. Si se acaba porque los dos decidimos, es un duelo. Si se acaba porque uno de los dos decide, es otro tipo de duelo. Y si se acaba porque se murió, es otro tipo de duelo, porque ahí no solo estamos perdiendo el futuro, la historia construida. También pensemos en esto. Cuando una relación se termina porque la otra persona prefiere a otra persona, ya sea que ya está siendo infiel o porque va a querer iniciar una relación, ahí es muy complicado porque el duelo, esta pérdida, este final, va a despertar en nosotros algo. Si a ti te está dejando alguien y tú tienes entre las heridas de la infancia la herida de rechazo o la herida de abandono, con este duelo no solo te enfrentas a la pérdida actual, sino que también te va a despertar heridas sí, que no tienes resueltas probablemente. Y entonces el dolor es peor, porque no solo estás viviendo la pérdida actual, sino la pérdida actual te está reafirmando un dolor que no has trabajado. Entonces ahí se vuelve más complicado el duelo, porque las personas que se quedan muy atoradas es porque hay algo que no está resuelto de su vida y este final lo está despertando, porque el objetivo en la terapia es llegar a la conclusión que si esa relación se acabó, lo que debes determinar es dando gracias, porque pues es alguien que ya no te quería y para qué quieres a alguien que no te quiere, ¿no? Pero eso es al final del arco iris, ¿no? Cuando termina la terapia. Mientras tú dices, sí, pero yo sí lo quiero, ¿sí? Y estoy segura que él o ella si me quiere, está confundida o confundido. Y entonces te enfrentas a esta negación porque las etapas del duelo, que muchas veces se cree que se van a considerar solo cuando hay fallecimiento, también aparecen cuando hay rupturas. Y entonces es, no, no, esto no es posible, no lo puedo creer, hay una confusión, va a regresar, porque cuando es un rompimiento, está ahí latente la esperanza, ¿no? Tum, tum, puede regresar. Y si regresa, le voy a cantar su precio, le voy a no sé qué, le voy a no sé cuánto. Y te quedas sentadita esperando como la novia del mar y nunca regresa, porque cuando se acabó la relación, se acabó la relación.
porque inclusive, aunque hayan dramas y aunque se reconcilien, la mayoría de las veces, aunque hayan reconciliaciones, la relación ya está terminada. Y aunque den oportunidades, pues ya no hay más para hacer en la relación. Entonces, hay que diferenciar por qué está terminando mi relación, porque se murió, porque yo decidí, porque a mí me dejaron, porque fue en común, ¿por qué? A veces es la geografía, ¿por qué? Y dependiendo de lo que nos lleva al final, es lo que va a acontecer y es como se debe de abordar. Entonces, por ejemplo, en tu experiencia, la más dolorosa, pues es por fallecimiento, sobre todo si no te lo esperabas, ¿no? Sí, Después de estas, pues las otras, si es por mutuo acuerdo, a lo mejor considero, no sé, en tu experiencia, te va a doler porque existen, pues sí, amigos en común, que sí una clase de apego, que sí, pues una historia juntos, etcétera, pero de cierta manera como que ya estás preparado porque ya lo veías venir, ya lo habían platicado, ya lo habían acordado prácticamente. Yo creo que por infidelidad podría ser como tú mencionas, es por una herida que a lo mejor despierte en ti, porque como el rechazo o algo así lo que tú mencionas, ¿no? Pero si no existe una herida de rechazo, a lo mejor existe una herida de abandono, podría ser tal vez similar también a la del rechazo, ¿no? Porque sí, son dos también. heridas que tú tienes, Sí, ¿no? sí, Ahora sí, rechazo y abandono está peor todavía, ¿no? sí, Pero sí, claro. Sí, 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 mira, sí, definitivamente como lo dices, lo inesperado y por muerte es el más doloroso. Ahí no hay ni un poquito de esperanza. Y bueno, cuando hay muerte también juegas con la fantasía de que era la persona perfecta, entonces duele más. Cuando es de común acuerdo, acabas de decir algo muy cierto. No solo te está doliendo el final de la relación con esa persona, sino que a veces puedes tener cierto apego con su familia y pues tú eres la de afuera, entonces ya no va a haber relación con su familia, aunque quieras, porque si llega alguien a sustituir tu lugar, la tienen que aceptar o lo tienen que aceptar y entonces no es cómodo para nadie. Y se termina como en relaciones clandestinas, en lo oscurito viendo al cuñado o a la cuñada para que nadie se entere, porque se sí, volvió tu claro. mejor amigo, o a lo mejor era tu gran amigo, el cuñado, la cuñada, una de las tías, y gracias a esa amistad conociste a la pareja y luego se acaba la pareja. Es un súper conflicto a veces, estos términos también enfrentas la situación de todo eso, ¿no? Los amigos, la familia, tenían créditos en común, algún viaje pagado, las mascotas, porque estoy hablando de noviazgos, ¿no? Entonces, esos cierres, pues van sumando, porque aunque digas, del final estoy en paz porque lo decidimos, un final muy doloroso es amar a la persona, pero reconocer que la persona te daña y la tienes que dejar. Pero bueno, estás trabajando en conciencia y eso duele muchísimo, todo eso que tienes que cerrar. Y cuando te están dejando, no siempre te dejan por infidelidad, te dejan por el motivo que sea y te dejan por otra persona. Cuando te dejan por el motivo que sea, es súper difícil porque uno dice, pero ¿por qué no me dijiste que esto te molestaba? ¿Pero por qué no me dijiste que querías hablar más? Pero yo no sabía, ¿sí? Y entonces uno se queda así como, no entiendo qué pasó. Y eso duele. Y cuando te dejan por otra persona, no solo es esa traición, ese rechazo, ese abandono, ese desprecio, sino que normalmente, aunque hayan señales, estabas en una relación. Desayunabas con esa persona, comías con esa persona, vivías con esa persona. Esa persona a lo mejor te había dicho, vamos a ir a la playa o viene Semana Santa, compremos los boletos y de repente agarras típico el celular o te encuentras una nota y dices, ¿cómo anda con alguien? Cuando a lo mejor habíamos hablado, porque se da mucho en las parejas que se dicen, no importa si un día te enamoras de alguien más, por favor, lo único que te voy a pedir es que me digas, me estoy enamorando de alguien, por favor, o lo solucionamos o nos dejamos, pero no me engañes, no lo ocultes, no me sorprendas. El 90% de las parejas hablan esto, hacen esos acuerdos y solo un 10% lo cumple. Y entonces ese es otro dolor. No solo me está rechazando, sino que además de todos los acuerdos y los planes, teníamos un acuerdo de que nos íbamos a decir. Y aparte de todo, no me dijiste. Y a eso le vamos sumando, ahora sí que el recuento de los daños cuando se acaba la relación. Porque entonces muchas veces te dejan deudas,
Si hay hijos, es muy doloroso cómo enfrentar los hijos, este duelo de la pérdida, porque bueno, cuando fallece la madre o el padre, hay que acompañarlos en ese duelo y vivir tu duelo. Pero si no fallece y viene algo súper complicado, es mis padres ya no van a estar juntos. Y si es por mutuo acuerdo, lo van a trabajar bien los padres y todo. Pero si es por una infidelidad, es un conflicto gigantesco porque después el que se va con la otra persona, cuando quiere a los hijos de visita, quiere que conviva con la nueva pareja. Y eso definitivamente no es correcto, porque los niños van a saber que su madre o su padre fue dejado por esa otra persona. Y entonces la lealtad que de naturaleza le tengo a mi madre o a mi padre me vas a obligar a traicionar. Y además no me va a hacer feliz saber que tengo que estar contento o contenta con alguien que por su culpa ya no tengo mi familia, porque así lo registran los niños, ¿sí? Algo que tienen que hacer completamente las personas es que si el final de la relación es por una infidelidad, los niños no se involucran con la pareja por la cual su madre o padre fue dejado, porque eso genera unas tremendas heridas en la infancia que cuesta mucho trabajo sanarlas. Creo que de todos los ejemplos, Yami, creo que este del rompimiento de la pareja, ya sea matrimonio o unión libre, pero cuando hay la presencia de un hijo, ahí pienso yo que ese es el más complicado, porque no solamente están involucradas las personas que conforman la pareja, sino el hecho de que hayan hijos. Los hijos se quedan así como que en el limbo, porque ahora ¿con quién me voy? ¿Me voy con el papá? ¿Me voy con la mamá? O incluso yo, bueno, he sabido de casos de que ya se separan las parejas cuando los hijos ya son adultos, porque cuando son niños, como quiera que sea, sí lo procesan, pero tal vez con el acompañamiento de un psicólogo pudieran procesarlo mejor. Los niños, como quiera que sea, no tienen la malicia, ¿no? Entonces pudieran, no lo sé porque nunca he estado en ese caso, pero pudiera ser que se lleve mejor. Cuando ya son adultos, siento que, bueno, lo que yo he visto como que también es complicado porque entonces los adultos que ya traen heridas y que traen malicia, pues igual y no sé, se van del lado de uno de los dos. Bueno, no sé, es lo que yo he visto, ¿eh? O sea, yo no he vivido esa situación, pero bueno, yo es lo que he visto. Mira, Ale, la única manera de que los hijos de un matrimonio que se fractura lo lleven bien depende de la madurez del padre y de la madre. Podrían no tener ningún problema sin importar la edad, dependiendo de la madurez de la madre y del padre. Y son contadas las parejas que tienen esta madurez. Muchas veces, como un denominador de las personas cree que es más fácil cuando son niños. Lo que pasa es que cuando somos niños en la infancia es muy difícil entender lo que está pasando, procesar y manifestarlo. Hay niños que dicen, ay, lo llevó re bien, lo está manejando perfecto. Es mentira. Ningún niño lo está manejando perfecto. Lo que pasa es que no saben cómo decirlo. Y luego nos encontramos que esas mismas infancias, cuando llegan a las adolescencias, tienen un montón de problemas. Y entonces lo que pasa es que eso que no supieron procesar en la infancia, que llevó re bien la separación de sus padres, en la adolescencia sale o cuando empiezan a tener sus primeras relaciones. Ahí vemos y nos damos cuenta que no lo llevaron re bien. Luego dicen, yo no sé por qué esta persona es así, sino porque fue una persona que vivió ese proceso, pero ningún niño lo lleva bien. Para llevarlo lo mejor posible es la madurez del padre y de la madre, porque la vida que ese niño tenía acostumbrado ya no va a ser la misma y no entienden por qué y no saben por qué. Lo que pasa es que como son niños y tienen sus actividades y luego juegan y todo, pues uno piensa que lo está llevando bien, pero la realidad no es esa. No hay ningún hijo de divorcio que esté bien. Y te puedo decir, tengo hijos, soy divorciada y hemos acompañado en el proceso para que en su adultez, ya son adultos, tengan una buena historia de vida, pero tuvieron un súper acompañamiento terapéutico para poder hacer esto. Los adultos luego decimos, no lo entiende o lo van a llevar bien
o luego los quieren integrar en esas nuevas relaciones y todo se vuelve un desastre. Y muchas veces, viviendo el duelo, los adultos que se separan, les es imposible enfrentar el duelo que están viviendo los niños. El duelo de una ruptura es un duelo muy complicado que se puede volver patológico y que además implica que se involucran muchas personas. No es lo mismo cuando solo muere alguien y estás en tu pérdida, a que es la ruptura de una relación, porque involucra a muchísimas personas, porque esto es como la piedrita que cae en el agua y hace ondas, pasa exactamente lo mismo, tenían los mismos grupos de amigos, a veces trabajaban en el mismo lugar o tenían algún negocio en común o mil cosas y el truene es terrible. Cuando uno se une en una relación de pareja, después de los primeros 6 meses, un año, cuando ya baja la calentura, sí vale mucho la pena visitar un terapeuta para que nos oriente cómo llevar bien nuestra relación, cómo hacer acuerdos y saber qué opinamos de los finales. Yami, tengo dos comentarios. El primero, cuando mencionas lo de finaliza una relación por tal vez infidelidad y que se va el papá y cómo manejar la situación con los hijos y que dicen que los hijos lo manejan bien, etcétera, coincido totalmente contigo. Ahora, estoy convencida que la madurez tiene que ser de ambos. Pero ¿qué pasa cuando la madurez, pues prácticamente es la del papá o mamá que se queda con el hijo? Porque pues la otra persona, para empezar, desde que tuvo una infidelidad, es porque madurez, pues no tenía. Ahora, ¿cómo manejar si tú eres mamá y te quedas con los hijos, si tú eres papá y te quedas con los hijos? ¿Cómo manejar esa situación? Vamos a poner el caso. La mamá se queda con los hijos, que es como que lo más común. Se queda con los hijos, ¿cómo manejar la situación respecto a los hijos? Le tienes que decir algo, les tienes ahora sí que ocultar la situación, tienes que prohibirle, si el papá dice, no, pues que vengan y quiero que convivan con mi pareja nueva, se lo tienes que prohibir, o sea, cómo manejar esa situación, porque creo que es parte del duelo, porque tú como madre, hablando del mismo ejemplo, tú como madre, pues obviamente te duele la situación por lo que pasó con el papá, pero te duele tal vez más la situación como madre respecto a qué vas a hacer con tus hijos, de cómo manejar la situación, porque tal vez tengas que callar ciertas cosas o tal vez tengas que ponerlo como que bonito, pues para no lastimar, más que nada para proteger a tus hijos. ¿Qué nos puedes decir cómo proteger esa parte? Mira, esto de callar sin guardar el secreto, o sea, hay que tomar en cuenta que los hijos van a crecer y que tarde o temprano se van a enterar porque la verdad siempre sale a flote. Uno no tiene que inventarles ningún padre ni madre a los hijos porque terminan sabiendo quiénes son. El asunto aquí es que cuando hay un final de un matrimonio por una infidelidad, no se está lista la pareja para poder hacer acuerdos ni hablar, porque bueno, te duele cuando te dejan y la persona que está dejando no tiene claridad de reconocer la situación, porque las emociones, tanto sean muy positivas como sean muy negativas, nos nublan y entonces no nos da la capacidad de ver la realidad. Entonces, ¿qué se hace aquí? Lo más recomendable es que si tú no sabes cómo arreglar las cosas, te consigues un muy buen abogado o abogada con el que vas a hablar de los convenios, con el que vas a solicitar que haya una intervención terapéutica y que lo lleven al juez para que el juez ordene que hagan intervención psicológica y que a partir de lo que el especialista en la salud mental recomiende, así se van a tratar a los niños. Eso es en el mundo ideal y eso es lo que mejor sirve para los niños. El asunto aquí es que en el final, en quien menos se piensa es en los niños. Nadie los piensa. Te van a decir que los aman con locura, que son capaces de todo, que son su vida. Y cuando tú les dices, ok, hagamos esto por los niños, no, no lo hacen. Si no hay la capacidad del diálogo, que es muy difícil cuando el truene es por una infidelidad, no va a haber diálogo. Al que se va lo están odiando. Es mejor buscar una buena asesoría legal y que la ley se encargue, porque tiene que intervenir un terapeuta para decir, el niño o la niña se encuentra así, lo que ustedes tienen que hacer es esto, en tal momento hacer lo otro, para orientar, para
menos lastimar. Así es, Yami. Yo creo que también como la persona, vamos a llamarla afectada, ya sea padre o madre que se queda con los hijos, pues sí es también buscar ayuda terapéutica, ¿no? Porque a veces porque dices, no, yo puedo con esto, o el mismo enojo también te nubla. A uno lo nubla la emoción de tener la pareja nueva y a otros los nubla la emoción del dolor, ¿no? Entonces, Y la creo que economía, Gaby, y la sí, economía. claro. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque quien se queda con los hijos es quien más ve afectada la economía, ¿sí? Sobre todo dependiendo también del padre o madre que no está, también qué tan responsable es, ¿no? Pero bueno, eso creo que dijiste un punto importante, ¿no? Y por eso es que yo creo así y amo la terapia, ¿no? Porque creo que antes de pensar que tú consideres que puedas sobrellevar la situación, tienes que pensar que no solamente es tu situación, sino también es la situación de tú o tus hijos, ¿no? En este caso. Ahora, ¿qué recomendarías en estos casos? Que se tome un tiempo prudente como para tomar cartas en el asunto con respecto a estas cuestiones de confrontar a la pareja. Como lo dijeron hace un momento, cuando sucede, cuando está la situación en caliente, uno trae el coraje y si no te sabes modular, lo más seguro es que pues se termine pues en una situación violenta o caótica, ¿no? O sea, porque pues tienes, digamos, esos sentimientos a flor de piel y lo más seguro es que pues le cantes el precio a la persona de enfrente. Y lo vas a Entonces, hacer, Ale. No hay manera de esperar un tiempo prudente, de te engañan, lo descubres, desde ese momento lo enfrentas. Y claro, de ahí, pero yo lo que decía, por ejemplo, en el caso de los hijos, ¿no? Es como que enfrentarlo, no dejar pasar el tiempo, enfrentarlo y que caiga Troya o como se diga, o sea, que el mundo arda o me modero, me tomo mi tiempo y mira, una vez que yo ya me pueda como que moderar, entonces enfrento. ¿Qué es no, lo que se tendría que hacer? no puede haber un tiempo para procesar esto o para tratarlo, porque cuando hay la separación y la persona que fue infiel sale del domicilio, al niño no le podemos decir que se esfumó, o sea, se fue. Y cuando lo vuelvo a ver, no puede esperar a que tú sanes tus emociones para que lo vea. O sea, seguramente la próxima semana va a ver a esa persona y además la próxima quincena esa persona te tiene que dejar para la leche. Entonces, ese es el gravísimo problema, que lo tienes que hacer aún afectado en tus emociones. ¿Qué no se debe de hacer? No, los niños no se deben de enterar el motivo del final, nunca. Cuando los niños sean adultos y lo quieren hablar con los padres, que lo hablen. Simplemente es, nosotros ya no podemos continuar juntos por razones de adultos, que cuando seas adulto entenderás. Pero a los niños Amiga. no se les da la razón de la cual uno se separa. Ah, mira, yo creo que esto me parece bastante importante porque, pues sí, tal vez creo que algunas mujeres inmaduras cometen ese error de, con tal de explicarle también al hijo la situación, hacen ese tipo de cosas y yo creo que causan un trauma o causan efectos negativos en los hijos. Mira, Ale, no es inmadurez, es dolor, porque cuando tus emociones están afectadas, no hay posibilidad de raciocinio. Entonces no te das cuenta. Yo siempre hablo con la verdad con mis hijos. No, no se puede hablar de esas verdades porque hay verdades que lastiman. Tiene que saber quién es su padre. No, porque su padre o su madre que está engañando, te está engañando a ti, no al niño, te está dejando de querer a ti, no al niño, está haciéndote infiel a ti, no al niño. Entonces, son muchas cosas. Perdón, yo creo que como madre o como padre, en el que tienes que pensar es en el niño. Ya la otra Pero persona ya Gaby, se fue, ya te perdóname lastimó. que te interrumpa. Nadie piensa en los niños cuando se acaba una relación, porque cuando la relación se acaba por una infidelidad, uno solo está sintiendo su herida y piensas a través de tu herida. Y no hay posibilidad, esto es orgánico, no hay posibilidad de pensar en alguien más porque solo estás viviendo a partir de tu dolor. Después piensas en los niños. A veces uno como madre pone al papá como un superhéroe cuando no está. ¿Y por qué como un superhéroe? ¿En qué me refiero? Para mí, lo importante no es lastimar al niño porque si yo pudiera lastimar, por ejemplo, al padre a través del niño, pues tendría yo un objetivo a través de mi dolor.
pero el hecho de decirle al niño, tu papá es así, tu papá es asá, realmente quien estás lastimando es al niño, no estás lastimando al papá, porque el papá no se va a enterar de lo que le estás haciendo o diciendo al niño. Entonces, creo que, que es difícil, Yami, sí, que es prácticamente imposible, sí. Estamos afectados por las emociones, sí. Y ahí es donde yo considero que lo que decía Ale, tal vez del tiempo prudente, es más bien uno antes de actuar, porque somos muy impulsivos a veces con las emociones. Uno antes de actuar es mejor tragarse esa emoción en ese momento si sabes que vas a herir a lo que tal vez más amas, que en este caso es a tus hijos, ¿no? Porque el otro te le puedes decir hasta lo que no. Perdóname, el problema es que cuando tus emociones están dañadas, no entra la posibilidad del raciocinio. Si está entrando la posibilidad del raciocinio, no hay tanto dolor. Está medido esto por la ciencia, no lo inventé yo. Así, El claro, claro. cerebro no tiene la capacidad. O sea, si uno puede ser prudente, decir que esto, que lo otro, que por aquí y actuar en ese orden, entonces no hay tanto dolor. Y qué bueno, a lo mejor ya estaba terminada esa relación y uno ni se había dado cuenta y preciosísimo. Pero la mayoría de los casos no es así. Y entonces a los niños no se les habla ni bien ni mal del que se va o de la que se va. No se habla de ellos, no se les hace un superhéroe ni se les hace un ogro, porque luego si les haces un superhéroe y esa persona no corresponde, tú eres la mala. Y si tú les haces un ogro y esa persona tampoco corresponde a esa idea, tú eres la mala. Entonces, ¿por qué mi papá tal cosa? No lo sé. Cuando veas a tu papá, se lo preguntas. ¿Por qué mi mamá tal cosa? No lo sé. Cuando veas a tu mamá, se lo preguntas. Excelente respuesta, Yami. No, y qué bueno que lo mencionas porque creo que cuando estás en ese punto, pues no sabes qué hacer. O sea, Así no es. sabes qué hacer y es como que yo creo que desde el inicio de que tú te casas tienes que estar pensando, no de que seas fatalista, de que, ay, esto va a terminar, no, pero sí tienes que pensar en las posibles respuestas que tienes que dar cuando enfrentas cualquier situación. Y creo que eso es parte también de lo que estamos hablando ahorita del duelo, ¿no? Sí, si habláramos un poquito de un mundo ideal y fantástico, podríamos pensar que lo ideal sería como hacen algunos lugares de Europa. Cuando se casan, primero firman el convenio de divorcio y el contrato prenupcial y después se casan. Así que cuando deciden ya no vivir juntos, nada más se informan, mi abogado va a venir a que ejerzamos tal cosa. Y normalmente, como estamos en un momento donde no nos está doliendo, ahí podemos decir, en el momento que nos separemos, tiene que entrar un terapeuta, tiene que hacer esto, los niños van a ser tuyos, van a ser míos, o lugares en Europa y en Estados Unidos que lo que hacen es que los niños se quedan en la casa y los que se salen son los papás. Y entonces, el lunes entra el papá o la mamá, cuida toda esa semana a los niños, la próxima semana el que no entró, entra, cuida toda la semana y así. Los que se salen son los padres y a los niños no los mueves de la casa, no los mueves de sus actividades, no los mueves de nada. Estamos hablando de lugares que están desarrollados, somos tercer mundo, pero eso sería lo ideal y hacer estos acuerdos. Por eso, hace un momento yo les decía, lo ideal cuando empezamos una relación con una pareja, que todavía nos queremos, que todavía hay la calentura, el deseo, bla, 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 bueno, inicia tu relación, vívela con toda la pasión, con toda la fuerza, con todo, 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 todo. Ahí por los 6 meses de la relación donde ya se empieza a enfriar todo, y sí vale la pena hacer una visita a un terapeuta para que les cuentes, somos esto. Y entonces el terapeuta les va a preguntar, ¿y por qué están juntos? ¿Y como qué quisieran? Porque a veces en la calentura tú no le vas a decir al otro que lo que quieres es solo un noviazgo y que no piensas casarte nunca ni tener hijos. Y a lo mejor el otro piensa casarse, tener 6 hijitos y hacer, como decía Ale hace un rato, tu castillo, y el otro nunca te dijo que no quería nada de eso. Entonces, lo ideal es cuando ya se están enfriando las cosas, ir con un terapeuta. Porque además, en el inicio, cuando nos fascinamos, porque pues obviamente hay una atracción, nos encanta y todo, no ves nada feo. Y cuando se van enfriando las cosas, no me gusta cómo hablan, no me gusta su familia, no me gustan sus costumbres. Y entonces vamos con un terapeuta para que nos digan, ¿sabes qué? A lo mejor no te va a gustar nadie porque tu ideal solo vive en tu cabecita. Este es un real. Y les enseña a cómo llevar una relación, cómo hacer acuerdos y cómo, si eso va a llevar a un final, cómo lo abordarían. Entonces se utilizan diferentes técnicas con las parejas cuando están contentas para que hagan estos acuerdos y tengan herramientas que pueden usar
cuando se vayan a enfrentar a crisis. Las relaciones terminan, o sea, el amor eterno no existe. El amor se acaba cuando se acaba, nos amamos mientras dura. Estas ideas del amor para toda la vida y el amor eterno viene de la historia cuando nos moríamos a los 40 o 50 años. Entonces podía haber hasta que la muerte nos separa. Ahorita nos morimos a los 80, 90, hay gente que se muere a los 100. Imagínate que te casas con alguien a los 25 años y estás vivo a los 90, una sola persona para todo ese tiempo. No, no hay cerebro, no hay emoción, no hay realidad que lo aguante y que les haga felices, porque estamos hablando de algo orgánico, del cerebro. Claro. ¿Sí? Entonces, hay gente que se queda junta, bueno, sí, son casos especiales y hay otras razones, pero no es el amor. Y además, tengo que aclarar, y a lo mejor voy a parecer horrible y fría, lo que menos hace falta para que una relación sea buena es amor. Y lo que mejor nos ayuda a llevar el duelo es el amor propio. Wow. Genial. No, esta última frase, la verdad que me quedo con esa frase, muy buenísima para la fábula y frase, pero aquí la pregunta es, ya terminé mi relación, ¿y ahora qué sigue? Digamos que terminé el día de ayer. ¿Qué tengo que hacer, Yami? Regreso a lo mismo, dependiendo de la relación. Si tu relación terminó ayer porque ayer se murió tu pareja, tienes que darte permiso de no hacer nada por lo menos un mes. Y allá del mes, 2 meses, buscar ayuda terapéutica para llevar el proceso. Si ayer te divorciaste porque tú quisiste, te vas y festejas. Si ayer te divorciaste porque la otra persona quiso, date por lo menos una semana sin hacer nada y te vas a terapia. Si ayer terminó tu noviazgo porque tú quisiste, hoy en tu casa recoges todo lo que te recuerde a la persona y se la devuelves o lo tiras y vas avanzando por la vida. Y si te das cuenta que pasó 15 días, un mes y te sigues sintiendo mal, buscas terapia. ¿Qué significa sentirse mal? Que no quieres salir, que no quieres comer, que no te quieres bañar, que solo estás llorando, que quieres buscar a la persona, que lo estás stalkeando, se dice, que no estás pendiente si está en línea, a quién le escribió, etcétera. Así es como se maneja esos finales. ¿Vale la pena irse a desahogar con los amigos, canciones de despecho y todo eso? Sí, siempre y cuando dejan los celulares en el coche, en la bolsa, no los llevan porque luego caemos en la tentación. O sea, que no emborracharse y llevar el celular contigo, ¿no? Exactamente. Sí vale la pena irse con las amigas, con los amigos, hablar mal, despotricar, etcétera. Sí, es un desahogo. Sí, bloquearlos cuando no hay hijos, sí, porque si se acabó la relación, si no pudieron ser pareja, probablemente no van a poder ser amigos. Entonces sí vale la pena bloquear. Hay relaciones maduras que se dan cuenta que terminan en común acuerdo y entonces descubren que pueden ser más amigos, que no hay tanta pasión, bla, bla, bla. Esa es otra historia. Terminan siendo muy buenos amigos y van por la vida y hasta aconsejan a las nuevas parejas. Pero si no son de ese tipo de relación, sí, sácalo de todo, de tus redes, de tu vida, porque ya no se dio. No es inmadurez, es para sanar. Años después, ahí tomas la decisión. Pero para sanar hay que sacar de tu radar a esa persona con la que ya no vas a estar, porque no te interesa. Porque si luego lo ves haciendo o la ves haciendo una nueva vida, estudiando, paseando, viajando, una nueva pareja, es como estarle quitando la costrita a la herida y te va a doler mucho. Es mejor no saber y que el otro tampoco sepa de ti, porque no sabes si también le va a doler y va a quererte buscar y alterar la paz que estás tratando de conseguir. Así es como se hace. El contacto cero que le llaman. Contacto cero, sí. Yo soy de esas, la verdad. O sea, yo sí soy de todo va para afuera, de una vez, que sacamos todo, todo, todo. Es más, hasta barro mi casa, lavo las paredes, el techo, la ropa, todo, vamos, fuera. Ya, lo que sigue, next. Ni un Bueno, ácaro de otra persona. nada, nada, todo. Si se pudiera tirar hasta la cama, los muebles, los platos, las cucharas y todo lo saco.
Porque sí, digo, y también forma parte de ese coraje que traes, ¿no? Porque es así como de que, "Ay, ya no lo quiero ver, ya, afuera todo". Es parte del proceso, creo yo, ¿no? Obviamente cada quien vive su duelo a como uno, pues Dios les da a entender, a como cada quien lo procesa, ¿no? Depende también de tus creencias, de cómo te criaron, de cómo lo viste en tu casa, depende de muchas cosas, pero a mí sí me gusta como que cuando ya llegamos al punto máximo, ya, adiós, bye. Porque también, si estás viendo en las redes sociales que el hombre está, ay no, ahora me voy de viaje con mi nueva pareja y a ti nunca te sacó, pero ni a la esquina, que tú dices, pero ¿por qué a ella sí la lleva de viaje? A mí ni siquiera me quiso pagar un fin de Ale, semana aquí en Progreso, ¿no? oye, Ale, o peor, que vayan al restaurante que creían que era favorito de los dos y se sienten en la misma mesa donde se sentaba contigo. También es Así horrible. es. Que suele No, pasar, ay, no, sí, suele pasar. claro, es que además, digo, tal vez me vayan a tachar de mala onda, pero la mayoría de los hombres hace ese tipo de cosas. Por ejemplo, bueno, aquí sí es mi caso, ¿no? De que el fulano, pues a mí no me quería invitar nada. Ahora sí que 50 y 50. Claro, una mujer de ahora, yo que trabajo, pues tú dices, ay, bueno, es lo normal, es lo que ahora se estila, ¿no? 50 y 50. Pero después te vas enterando que puches la otra, hasta muchacha le pusieron, o sea, hasta le compraron su coche, hasta la llevan a todos lados, que tú dices, a ver cómo está eso, ¿no? Claro, ya después de que pasa mucho tiempo y ya lo digieres, pues, ay, X, ay, mira, chula, disfrútalo, me quitaste un sapo de encima, ¿no? Claro, pero tarda mucho en llegar a esas Claro, conclusiones, ¿no? y en lo que Y llegas al proceso, hay que hacer el camino lo más facilito posible claro, claro, y claro, menos doloroso. no, yo soy de las que, pues, ándate de viaje, ándate, paséate y date la vida que nunca te dio, ¿no? Porque, pues, para eso estás. Claro, tienes que tener el amor propio, pues, bien colocado, ¿no? Para llegar a esa Sí. situación. ¿Y cómo se hace? Eso se hace así, sin importar que tu novio sea el hombre más bello, maravilloso del mundo, el hombre perfecto, guapo, divino, generoso, millonario, etcétera, etcétera, con el que se acabó tu relación. Y aunque en el inicio tu relación haya sido súper espectacular, tú no puedes dejar tu vida. Tienes que seguir teniendo las amigas, las salidas, el trabajo, las actividades. ¿Para qué? Como decías hace un momento, si ayer terminé, ¿qué hago hoy? Pues hoy es lunes, vas a trabajar, vas a la compra, mañana al Pilates, el miércoles al café con las amigas, el viernes a las uñas, y entonces tu vida no se acaba. Eso es parte del amor propio. Sí, y ¿sabes qué, Yami? Que, por ejemplo, yo en algún lugar escuché de que, ok, tienes ganas de llorar, llora, pero ponte un horario. O sea, voy a Sí, llorar de 9 a 10 de la noche y punto, se acabó. Ya que no se me vea el rímel corrido, porque no me voy a poner a llorar en la oficina, ni voy a estar llorando en el coche, que cuando llegas a tu oficina tienes todo el rímel, escurrido. O sea, tampoco. y por días. Solo voy a sufrir de aquí, por ejemplo, si fue ayer 16 de marzo, te puedes decir, voy a sufrir de aquí al 20 de abril. Y si llega el 21 de abril y sigues sufriendo, es que te vas a la terapia. Porque sí, hay que ponerte horario y tiempo, porque a nadie se le llora eternamente. Así es. Yami, y por ejemplo, en este caso, he visto rupturas y ¿qué hace la persona? Nunca iba al gimnasio y ahorita empieza a ir al gimnasio todos los días, a cada rato, ya quiero ir 3 veces al día, después que si me voy a correr, que si después ahora voy a hacer no sé qué y que ahora, no sé, me voy a hacer masajes y esto y lo otro. Yo entiendo lo del amor propio y entiendo que eres, bueno, o el clásico de que terminas con el novio y ya, ahora sí ya no voy a sufrirlo, te haces tu cambio de look completamente, etcétera. Pero nunca tal vez tomas terapia, etcétera. Pero eso, ¿cómo explicarte? Como que enmascara tu dolor. O sea, y en algún momento ya como que después tal vez llegas como que, chispas, ya terminé con mi novio, con mi esposo, con lo que sea, ¿no? ¿Es mejor hacer eso? Mira, Gaby, está bien difícil en si te está doliendo.
enmascarar el dolor. O sea, al final de cuentas, el dolor va a salir de alguna manera. Nadie que se le acabó la relación, mañana va al gimnasio y se carcajea y hace planes y está feliz. No, está súper bien que se acabó tu relación, hagas ejercicio, te cambies el look, tires toda tu ropa y te pongas ropa nueva y todo, porque eso lo que va a hacer es producir endorfinas a tu cerebro y te va a ayudar a procesar mejor el dolor, ¿sí? Es mejor eso a que te quedes en tu casa y no hagas nada y te sientes a llorar y veas las telenovelas y nada más revises los recuerdos. No, es mejor moverte, salir, avanzar, porque eso te permite continuar con la vida, porque al final de cuentas, una ruptura no es el fin de la vida. Y luego romantizamos que se nos acabó la vida porque se acabó la relación. Y no es así. Sí, estoy de acuerdo con eso del cambio de look. Lo único que yo no aconsejaría es que se compren los litros de helado, el pastel de chocolate, los bombones y órale, a meterle dulces a la piñata. Eso sí que no, Fabuladies. Eso no lo hagan porque después bajar esos kilitos que ganaste en tu pérdida, Proceso. en tu proceso de luto. No, eso no. Ahí Mira, sí. Ale, te diría yo, también con horario y con compañía. Si vas a hacer lo del helado, el panecito, el chocolate, di sábado en la noche, invitas tres, cuatro amigas y entonces lo hacen juntas, porque también todo eso nos da endorfinas, nos da confort, nos hace sentir apapachadas, nos hace sentir amadas y nos ayuda a salir. Pero con esto, o sea, un día y no sola, porque además te vas a poder medir. Si tú lo haces solita, sin medida, todas las noches, pues no vas a poder salir ni de tu casa porque no vas a caber por la puerta, ¿no? Tengo otra duda. Respecto ahorita que te comenté el caso de que, bueno, que, ok, tal vez me funcione de que hago ejercicio o hago actividades diferentes, ¿sabes? A lo mejor y no ejercicio, pero a lo mejor me pongo a leer, me voy a lugares donde no iba, viajo, como dice Ale, etcétera. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hoy termino una relación y terminé porque a lo mejor y no sé, me fue infiel, ¿no? Vamos a seguir el mismo caso. Y luego pasa tiempo, el tiempo para cada persona es diferente y de pronto vuelvo a tener una relación y me vuelve a pasar lo mismo y resulta que es infidelidad, ¿no? Y vuelvo a hacer lo mismo, que cambio de look, que ejercicio, que leo, o sea, cosas diferentes, pero tal vez lo mismo. Era lo que yo iba. Y pasa una tercera vez y así a lo mejor, eso no ya es como que algo, como un patrón. No debería así como que visualizarme y decir, a ver, espérate, hoy esta vez voy a hacerlo diferente y mejor en lugar de hacer ejercicio, hacer todo lo que vengo haciendo en cada proceso de ruptura, pues como que ya ir a una terapia, porque como que ya tengo que analizar qué es lo que está pasando en mí. ¿O tú cómo ves, Yami? Vuelvo a lo mismo. No tiene nada que ver el hacer ejercicio, el cambio de look, ni tampoco se debe de cancelar eso. Más bien, nunca deberíamos de dejar de hacer ejercicio, tengas pareja o no tengas pareja, y nunca deberías de dejar los cambios de look, tengas pareja o no tengas pareja. Es como confundir la gimnasia con la magnesia, dirían las abuelitas. No tiene nada absolutamente que ver, porque además no estás usando eso para sanar la relación. Lo que hay que hacer es, y no me vine a hacer promoción, pero cuando se acaba una relación de pareja y tú después del tiempo prudente no te sientes mejor, hay que ir a terapia para analizar qué es lo que pasó. Y cuando se acaba una relación de pareja, ojo, no estoy hablando de la viudez, estoy hablando del divorcio, de los noviazgos, hay que dejar pasar de 1 a 2 años antes de tener una pareja. Si tú antes del año tienes una pareja, es prácticamente imposible llevar bien esa relación porque no se ha terminado de superar a la persona. ¿Qué pasa con la viudez? Y por qué dije aparte, porque ya es decisión de la persona. Hay personas que enviudan ya la semana, ya tienen otra pareja, están en una negación de su pérdida. Y hay personas que enviudan y nunca vuelven a tener una relación, están en una negación de su vida. Y hay personas que les fue suficiente esa relación y no necesitan volver a tener una relación, porque lo que querían o necesitaban vivir ya lo vivieron con la persona que vivieron y se quedan en paz. Por eso hacemos a un lado la viudez. Pero si hablamos del divorcio, si hablamos del noviazgo, hay que dejar por lo menos un año. Toda relación que termina le tienes que dar
por lo menos un año de duelo. Inclusive a los viudos y viudas se les recomienda un año de duelo antes de empezar la relación y ya después se lleva a cabo la relación, porque el repetir patrones tiene más que ver con el que no viví el duelo completo y por eso repito patrones. Entonces hay que vivir el duelo completo para no repetir patrones. Y sí, la mayoría de las veces necesitas el acompañamiento terapéutico para darte cuenta por qué estás teniendo ese tipo de pareja. Solo no te vas a dar cuenta. Y repito, porque sí hay que hacer ejercicio, cambiarse de look, meterse a nuevas clases y todo. Y eso es a nivel cerebro orgánico. Nuestro cerebro, nuestra cabeza, tiene las neuronas que procesan actividades. Y entonces hay unas neuronitas que están trabajando en tu relación, ¿ok? Cuando la relación se acaba, estas neuronitas pues no tienen nada que hacer y enloquecen, figurativamente hablando. Pues te llevan a la tristeza, te llevan a la ansiedad, te llevan a muchas cosas. Si tú inmediatamente te metes a una actividad, estas neuronas desocupadas pues se van a ocupar de aprender esa nueva actividad y hacen que el proceso doloroso sea menos doloroso y lo puedas manejar mejor y lo puedas superar más fácil y tengas la voluntad de superarlo mejor. Y no es que estás en negación, son como diferentes cosas. Yo tengo una última pregunta. Ahora me voy a poner, yo soy soltera, en busca de una pareja. Ya viví mi proceso de, ya tiene muchísimo tiempo que ya no tengo pareja y ya lo viví, el proceso y ya estoy lista para entablar una nueva relación. Pero seamos honestas, a los 40 y tantos, pues la mayoría de los hombres van a ser hombres divorciados, ¿no? Porque buscar uno soltero, pues está como buscar una aguja en un pajar. La pregunta es, si yo estas primeras salidas con ese hombre divorciado me doy cuenta que apenas, digamos, tiene unos 5 meses de divorciado, ¿es prudente salir con esa persona? ¿O cuánto tiempo tengo que esperar de que el de enfrente ya haya vivido un proceso? Porque volvemos a lo mismo, o sea, cada persona va a tener un proceso diferente y un tiempo diferente. ¿Cuál sería mi bandera verde de que yo diga, ok, voy a andar con este divorciado? Para andar con una nueva persona, tú tienes que haber pasado el duelo, o sea, un año. Y la persona que va a salir contigo tiene que haber pasado un año de duelo. Los dos tienen que haber pasado mínimo el año de duelo para iniciar una relación. O sea, pregunta número uno de tu cita. ¿Cuánto tiempo llevas de divorciado? 6 meses. Ah, no. Búscame dentro de 6 meses a ver qué. Sí. Y pregunta número dos, ¿por qué se divorciaron? Así es. Así es. Claro. Son las preguntas incómodas, pero creo que necesarias para conocer a la persona y para decir si voy o no voy. No, y Sí, déjate de eso, de que el hombre en este caso va a decir, ay, qué intensa. y sí, ¿No? y es mejor. Y antes de salir con alguien, cuando dices estoy soltera, estoy lista, pregúntate, porque este es un error que cometemos los humanos. Antes de pensar cuándo vamos a iniciar, a retomar, reiniciar o estar en pareja de nuevo, si vienes de un truene o si nunca has estado en pareja, lo mejor es que te preguntes, ¿a mí me gusta estar en pareja? ¿Me gusta la vida en pareja? Porque muchas veces el 50% del fracaso de una relación es porque uno no se hace esta pregunta, porque estar en pareja es una ciencia y muchas veces terminamos no por el otro, no por nosotros, sino porque no entendemos lo que es la vida en pareja y realmente no nos gusta, porque estar en pareja es aprender a ceder, aprender a dar, perder, ganar, compartir y Negociar. todo. Y cuando analizamos a veces dices, ah, caray, creo que lo que no me gusta es estar en pareja. Y es mejor que no estés en pareja si no te gusta y te evitas mucho sufrimiento y le evitas sufrimiento a los otros. ¿Y qué te parece, Yami, si justo ese tema te comprometemos para invitarte en otra ocasión y nos platicas de eso? Porque la verdad, a mí sí me interesa, porque a mí sí me gusta eso de
vivir en pareja, las pocas ocasiones que me ha tocado, me ha gustado muchísimo, pero pues ese es un tema, yo creo que tiene mucha tela de dónde cortar. Gaby, Claro que sí. ¿algo más que tengas que decir, Gaby, Yami? Nada, simplemente es, no se callen, hablen, siempre pidan ayuda. Es muy difícil superar una ruptura, pero con ayuda y acompañamiento siempre se puede superar. Todas las rupturas de pareja son superables. Si estás sufriendo, no te tienes que quedar. Así es, Yami. Y creo que eso que acabas de decir al final, hay una frase que me gusta mucho, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. De ti depende cómo vas a vivir ese proceso, cómo vas a vivir esa ruptura, si te hace falta o no te hace falta iniciar nuevas cosas, lo que platicábamos hace un momentito, si consideras necesario ir a terapia, pero pues yo creo que todo lo que nos acontece sí tenemos que sacarlo, sí tenemos que procesarlo, no podemos guardarlo y como dices también, tener un margen de estar solos, de estar en ese duelo, que como dice Yami, 1 año aproximadamente, si quieres más, está bien, lo va a decir ahora sí que tu mente y cómo te sientas en ese momento, ¿no? Cuando llegue otra persona. Y Así pues es. de mi parte es todo, Yami, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación con este tema que consideramos que es muy importante, porque no hay nadie que no haya vivido una ruptura, que no haya sufrido, dolido o como sea una ruptura, ¿no? Y creo que es un tema muy importante de abordar. Muchas gracias, Yami. Te esperamos en un nuevo episodio con las Fabuladies. ¿Algo más que quieran ustedes que comentar? Nada, pues cualquier duda, pueden seguirme en las redes, en todas las redes. Me llamo psicóloga Yamila Sánchez y con mucho gusto ahí estoy para orientarles. Que por cierto, y aprovechando ahorita que comentas eso, Yami tiene muchísimos videos cortos, muy interesantes. En verdad, sigan en sus redes sociales. Ahí es donde vimos este tema y tiene muchísimos que nos puede ayudar en nuestra vida diaria. De verdad, no pierdan la oportunidad de seguir a la psicóloga Yamira Sánchez. Y Fabuladies, Fabuli People, si llegaron hasta este momento de nuestro video, si aprovecharon toda la información que nos dio Yami y creen que es información valiosa, compartan el video, compártanlo a la persona que está pasando en este momento por algún proceso de duelo y aunque no esté pasando por ese proceso, compártanlo porque en algún momento lo van a necesitar. Les agradecemos a todas las personas que nos escucharon y pues yo ya no tengo más nada que decir. ¿Y qué les parece si les dejamos con la fabulifrase? Que es la que Yami nos dijo hace un ratito que les dije, esa me encanta para fabulifrase. Lo que menos hace falta para que una relación sea buena es amor. Y lo que mejor nos ayuda a llevar el duelo es el amor propio. Así que nos vemos. Nos vemos, Fabuladies. Bye, bye. Adiós, Yami. Bye bye. Bye.